Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes, usted que me está viendo. Em, Cual más se le acomode. En mi caso es de noche porque es la hora más tranquila que tengo para poder expresar mis ideas. El día de hoy estaremos hablando de la ética profesional del psicólogo y los parámetros que conllevan no cumplirlo y las cosas que nos afecta el pues no hacerlo. Así que espero que que esta información sea de su agrado, que la logren comprender, y lo hago con tal de facilitar a los que me están viendo y escuchando pues la comprensión de las mismas, y que sepan que la psicología pues muchas veces tiene que ser fría y dura, aunque pues tiene este lado humano, ¿no?, que todos conocemos, pero exige mucha determinación y muchos parámetros que debemos de cumplir como buenos profesionales a la hora de pues estar frente a las personas. Bueno, comenzamos con el principio de beneficencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues como su nombre lo indica, no es un principio en el cual la beneficencia se trata, ¿no?, de ayudar al prójimo, de ver por las demás personas en cuanto a sus necesidades o aptitudes o cosas que carezcan. En este ámbito psicológico pues tiene que ver con la necesidad física, emocional, porque como bien sabemos, ¿no?, los problemas mentales causados por el exterior afectan nuestro físico de muchas maneras que pues son importantes tratar. No siempre van de la mano, pero es algo importante que debemos de marcarlo, y pues de eso se trata, ¿no?, de ayudar a las demás personas en cuanto a este aspecto, ¿no?, sus carencias, sus problemas y aptitudes y desarrollo que la persona no haya complementado, no haya cumplido, o que se le dificulte en este caso, ¿no?, como que expresar sus emociones, sus sentimientos, algún problema con, no sé, alguna persona, un papá, trabajar con uno mismo y todo lo que conlleva. Obviamente esto no significa que pues vayamos dando consejos a cualquier persona que nos encontremos o cualquier persona que nos los pida, porque al final de cuentas es nuestro trabajo. No significa que seremos consejeros de todos, de un amigo, de una familia, y que siempre le digamos como que qué tiene que hacer él o qué es lo que necesita para salvarse mágicamente. Claro que no. Tiene que ver con la voluntad del paciente de llegar con nosotros y pedir ayuda. Siempre está como principal regla eso, ¿no?, que el paciente debe dar el primer paso de llegar con nosotros en busca de ayuda o mejoría, para así nosotros brindarle el servicio. Estamos a disposición de cualquier persona que logre pues pagar una terapia y que realmente quiera avanzar en ese proceso, porque obviamente si no quiere avanzar pues a nosotros suena feo, pero no es de nuestra importancia, ¿no? Nosotros hacemos lo mejor, lo que esté en nuestras manos y en nuestra capacidad para hacer que esas personas pues salgan adelante. Como segunda pauta pues tenemos lo que bien mencioné, que es el paciente, ¿no? El paciente es pues parte fundamental de la terapia. Obviamente se trabaja entre dos personas o inclusive más, entonces el psicólogo no puede hacer su trabajo a solas, por así decirlo. O sea, lo que viene siendo papeleo y las cosas que necesite emplear en dicha terapia sí las puede hacer por su cuenta, pero para que haya un progreso, para que entendamos qué es lo que está pasando, que ver cuál es el problema, necesitamos que la otra persona sea partícipe de dicha terapia. O sea, no podemos avanzar si la persona no se abre, si la persona no se expresa o si simplemente no quiere avanzar. Obviamente, como bien mencioné, nuestro trabajo es ayudarle todo lo que está en nuestras manos, y pues ya dependerá del paciente si realmente quiere avanzar, quiere progresar y salir adelante, o simplemente va a ir a terapia porque pues se le hace como que fácil que una persona lo escuche y que le dé consejos. Al final de cuentas pues la voluntad está en el paciente, y las cosas que tienen que hacer pues está en manos de él. No nosotros vamos a llegar con una herramienta mágica que les va a solucionar la vida, como diciendo, ok, tu problema es este y el otro y tienes que hacerlo esto y punto, ahí se acabó el problema. No, es algo que se tiene que ir construyendo conforme a las terapias, conforme a las sesiones, y que pues al final de cuentas está en manos de ellos, no de nosotros. Nosotros solo somos la herramienta partícipe para que ellos logren completar sus objetivos y salir adelante. Como tercer punto tenemos el no juzgar como regla indispensable de todos los profesionales de la salud mental.
¿Por qué es indispensable? Bueno, porque como bien lo mencioné, nuestra ayuda no tiene como que esos parámetros de a quién sí y a quién no ayudar, no existen. Siempre podemos ayudar a las personas que realmente lo necesiten, que realmente quieran aceptar esa ayuda. A ellos son los que les vamos a brindar pues todo lo que sea necesario. Ahora bien, dentro de ese parámetro existen variedad de personas. Entonces nuestro trabajo como profesional es ser íntegros, ser objetivos, que más adelante lo voy a explicar más a fondo. Pero en cuanto al no juzgar, está en esta parte de que tenemos que ser profesionales, como su palabra lo indica, ante las demás personas. No podemos poner nuestras concepciones a las demás personas y viceversa. O sea, las personas van a hablar desde lo que conocen, desde lo que saben y lo que está pasando en sus vidas, para que nosotros tengamos la facilidad de ayudarnos. Entonces no podemos decirle, estás mal porque piensas eso, estás bien porque piensas eso, o no podemos darle como que esas pequeñas pautas que determinen como que desemboquen en algo negativo. Entonces al final de cuentas, pues como bien lo indica, tenemos que tener conocimiento, que también lo voy a manejar más adelante, de amplio aspecto para trabajar con diferentes personas, porque hay que recordar que no todos somos iguales y pues las diferencias son primordiales en cada persona. No siempre va a pasar de acuerdo a un parámetro de decir, generalizando, mujeres, hombres, niños, no siempre va a pasar estructuradamente así, sino que va a haber variables dentro de su comportamiento, lo que hace que sean personas al final de cuentas. Y por eso es primordial que no debemos de juzgar ni apariencias, ni concepciones, aprendizajes, cualquier cosa que sea propio de la persona. No debemos de tomarlo como algo despectivo o que afecte nuestro trabajo. Como cuarto número está de por medio la autonomía del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, para que quede más claro, pues el paciente es quien tiene la voluntad necesaria para trabajar y progresar. Como bien lo mencioné, nosotros solo somos el vehículo entre la información y los procesos que ellos no comprenden, y nosotros tenemos esa labor de explicarles siempre lo que realmente es, lo que realmente está pasando, y darle como ciertas alternativas que tal vez cambien su proceso. O sea, es una construcción que se va llevando con tiempo, en la cual el paciente tiene todo el derecho a seguir o no las instrucciones que se le dan. O sea, como bien dije, las personas son diferentes y cada persona va a elegir en qué ámbito o en qué vertiente se va a ir. No a todos les va a funcionar lo mismo y no a todos les va a funcionar las cosas que uno maneja. Por eso es que siempre tenemos que tener como que un aspecto de cosas amplias para trabajar con las personas. No es lo mismo trabajar con niños que con adultos, y viceversa, con adolescentes, y entre ellos no es lo mismo. Al final de cuentas, pues cada quien va a tener en sus manos la voluntad de progresar y de salir adelante. Al final de cuentas, como bien lo mencioné, ellos son quienes nos vienen a buscar a nosotros como ayuda, y está en toda su voluntad de ellos decidir llegar, no llegar, hacer caso, no hacer caso, salir y progresar, trabajar con ellos mismos, expresarse o no, de acuerdo a como nosotros vayamos viendo la terapia. Entonces de ahí parte esta idea, que la persona tiene todo el derecho, toda la voluntad de decir sí, de decir no, y pues al final de cuentas nosotros tenemos que trabajar con ellos a como ellos se acomoden, siempre. Como quinto número tenemos la confidencialidad. Como bien conocemos, es pues guardar esta información que es muy personal de nuestros pacientes, porque es bastante importante darles seguridad de que ellos se sientan en un lugar seguro, en un lugar pleno, que no los vaya a hacer sentir incómodos. De por sí, la profesión del psicólogo es como que un punto inflexible de lo que se debe o no se debe hacer, y que debemos de ser muy rígidos, muy serios, tanto en trabajo como en vida personal. Y muchas veces no logran comprender las personas la importancia de lo que viene siendo esta profesión. Pues ya el simple hecho de ir a pedir ayuda, de pedir terapia a una persona, pues uno lo catalogan como mal de la cabeza, como locos, como desquiciados. Entonces parte de la vergüenza que tiene la sociedad al momento de pedir ayuda, porque no es algo que esté comúnmente bien visto.
Y pues de ahí parte esta confidencialidad, ¿no? Que debemos de ser íntegros en esa parte de decir, ok, tú lo que me cuentes en esta sesión, en estas sesiones, lo que me estés pasando ahorita, tus vivencias, pensamientos, ideas, lo que trabajemos, lo que quieras decir, va a ser tuyo, es tu derecho y nadie te lo va a quitar. De hecho, nosotros no podemos brindar información explícita a las demás personas. Aún siendo niños, aún siendo adolescentes, y que los papás lo manden a terapia o que los maestros lo manden a terapia, no se va a decir el 100% de las cosas que estén pasando dentro de la terapia con la persona. Simplemente se van a abstraer cosas que sean de utilidad. Si la persona está en sesión por, no sé, un problema de aprendizaje, pues se va a abordar el problema de aprendizaje en sí, qué es lo que causa el problema y cómo solucionarlo, dándole esa información a las autoridades pertinentes. Hasta ahí. No vamos a hablar de su vida privada, física, marital, de nada que no llegue a tocar en punto el porqué de la terapia. Al final de cuentas, pues sí tenemos que hacer detallados en lo que expedimos, en los formatos que llenemos, de decir con santo y seña, puntualmente, explícitamente, las cosas que hemos trabajado, pero no sin ¿cómo decirlo? No sin exponer demasiado a la persona, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí hay que hablarlo, como que cambiándole palabras, cambiándole nombres a muchas veces, o si la persona permite decir pues su nombre completo, o si el documento realmente lo exige, pues solo el nombre. Hasta ahí es donde realmente podemos llegar. Ya saben, la información personal, números telefónicos, correos, teléfonos, de acuerdo a la autoridad y al formato pertinente, se va a llenar de acuerdo a lo que exige. Pero no siempre debemos de decirle a todas las personas o a cualquier persona o conocido que tengamos esa persona lo que está pasando a esa persona, porque al final de cuentas es un proceso propio y pues de ahí parte la confidencialidad, que debemos de ser muy estrictos en esa parte. Como siguiente punto tenemos la objetividad, que bien les mencioné anteriormente. De esta idea parte de que como somos profesionales de la salud, debemos de ser íntegros. Como bien lo mencioné, la profesión todavía es como que un tabú entre las sociedades. Afortunadamente va creciendo este auge de las personas que realmente necesitan ayuda y van por propio gusto para salir adelante. Sin embargo, todavía es como que un tema tabú. Al final de cuentas, nosotros, como estamos encasillados en esa parte, debemos de ser muy objetivos. Debemos de saber qué estamos haciendo, debemos de aprender las cosas, debemos como que expresarnos correctamente y siempre decirle a la persona lo que está pasando en la sesión. ¿Por qué? Porque la desinformación pues desemboca en problemas que al final de cuentas no nos damos a entender, el paciente no se expresa, no tiene confianza y nosotros no podemos progresar en el trabajo con ellos de esa manera. Así que siempre en las sesiones tenemos que decir, desde el momento de llegar y hacer rapport, que es como que la interacción entre dos personas, la conexión que existe para brindarle la seguridad al paciente, pues desde ese momento ser objetivos, de decir, ¿sabes qué? Yo comprendo que estás aquí por esas cosas, lo que tú manejes va a ser privado, no va a salir de aquí, estás en tu derecho de decir tal cosa, y si tienes alguna pregunta, pues me la dices, yo con mucho gusto te la responderé bajo las concepciones que yo tengo, y si me das chance también puedo investigar más para ayudarte a conocer más de lo que tú me estás preguntando. Y si se llega a hacer una actividad o otra cosa que lo amerite la situación, la sesión, puedes explicarle, ¿no? Sabes que vamos a trabajar con, no sé, sobre todo con los niños, trabajar con estos juguetes, o quiero que me hagas un dibujo muy específico de lo que vamos a hacer, de los términos psicológicos que manejamos, explicárselos con lenguaje que ellos puedan entender. Entonces siempre tenemos que ser firmes en las decisiones, nunca debemos como que fragmentarnos. Obviamente existe esa parte de la transferencia y la contratransferencia que afectan, y hay que saber decir hasta dónde sí, hasta dónde no el profesional puede seguir. Si un profesional siente que la terapia va más allá de sus capacidades o realmente no lo puede abordar porque es un tema sensible o que le causa trabajo, está en todo su derecho de derivar con otro compañero o colega que siga la terapia y que trabaje con ellos, porque nosotros realmente no podemos. Entonces siempre hay que ser como que firmes en esa decisión de decir, si puedo con esto, trabajamos con esto, es esto y el otro, explicarle
como que a manos llenas todo lo que está sucediendo para que no se sienta desorientado y desconfiado, y pues viceversa. Como séptimo número tenemos la formación y la actualización. Bueno, como este parámetro lo indica, nuestro trabajo siempre está en constante progreso. No es de que una vez terminando la carrera o la titulación, la maestría, el doctorado, ya vamos a saber por medio todo y lo que deriva. No, siempre hay que estar como que en ese proceso de aprendizaje, de que si no sabemos algo o si desconocemos de algo, si algo nos causa intriga, si algo nos cuesta trabajo, si no logramos comprender al 100%, tenemos que seguir preparándonos en ese ámbito. ¿Por qué? Porque somos diferentes y no muchas veces comprendemos las cosas, y pues cada cabeza es un mundo al final de cuentas. No todos los profesionales trabajan de la misma manera, y muchas veces la persona se va a ir con el profesional que pues se ha llegado a ellos, con quien sientan confianza, con quien sientan que la terapia va de mejor manera, con quien sea más serio. Depende de la persona al final de cuentas, pero está en nosotros seguir avanzando. Más porque dentro de la psicología nos menciona que la sociedad pues es cambiante, que siempre está en constante evolución, y al final de cuentas pues es un ciclo de nunca acabar. Entonces pues si te quedas en lo que sabes, pues no vas a progresar en tu trabajo, en tu carrera, y pues vas a ser como que de los pocos que va a seguir en lo mismo, en vez de seguir preparándote para ser mejor y brindar mejor terapia y tener un mejor trabajo, y pues brindar mejor ayuda a las demás personas, porque al final de cuentas de eso se trata. Entonces siempre tenemos que estar con que la concepción, la mente abierta a nuevas cosas, a nuevas experiencias, nuevas aptitudes y entre muchas otras cosas más, ¿no? Siempre tenemos que tener esa pauta de por medio, que si algo no te gusta, no es porque no te guste, no lo vas a intentar. Tienes que intentarlo, porque al final de cuentas, tarde o temprano va a llegar una persona que te va a hablar de eso, o que te va a hablar de una cosa que tú desconoces, y ni modo es que le digamos, yo no sé, o sea, pregúntale a alguien más. No, es nuestro trabajo darle esas respuestas a las personas. Entonces, como bien lo mencioné, si no sabemos o desconocemos, le decimos, ok, mira, desconozco ese tema, pero para la siguiente sesión déjame lo investigo y hablamos más de ese tema. No es como de que ya lo di por visto, ya lo di por sentado y borrón y cuenta nueva. No, siempre hay que seguir avanzando. Y pues dentro de la objetividad viene eso de no inculcar a las personas pues lo que nosotros ya conocemos. Al final de cuentas, pues la religión, la diversidad de género, sexual, de pensamiento inclusive, el físico, muchas cosas que nos encasillan como individuos de cierta partícipe pues conciencia, no significa que pues por hecho vamos a ser así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues de que si tú eres una persona que nunca ha experimentado su sexualidad o nunca ha visto temas de diversidad que están pasando en la actualidad y te causa conflicto, te causa trabajo, no has trabajado precisamente con ello, al momento de que tú des una terapia y venga una persona que esté pasando por ese proceso, que esté pasando por esta etapa, tú no vas a saber qué responder, tú no vas a saber qué decir ni por dónde irte. Y si te causa problema y si te causa incomodidad, ¿cómo vas a tratar ese tema con tu paciente? No tiene congruencia, no es objetivo. Por ende, siempre tienes que estar abierto a ese tipo de información, ¿no? Igual en cosas religiosas o espirituales. Siempre te va a llegar la persona que es extremadamente religiosa, y si tú no profesas ninguna religión, no le puedes obligar a no creer en algo. Tienes que adaptarte a lo que esa persona cree y hablarle dentro de lo que él o ella conoce. Igual en espiritualidad te van a llegar personas que son como que muy holísticas en este aspecto, ¿no? De terapia naturalista, cristales, o que crea en aspectos sobrenaturales. Y tú tienes que trabajar con ellos, siempre desde la mano objetiva. No es que de lleno vas a decir sí y que está bien y está correcto, ¿no? Hay que darle como que el aspecto de escalas, de colores, de decir, ok, puede ser esto, tienes razón, pero mira, ¿qué tal si tal vez es esto o puede ser otra cosa? No sé. Entonces, para que la persona logre comprender que no se cierre a una sola solución, a un solo problema, y que tiene mucho terreno para abarcar y salir adelante. Y por último,
Los límites como profesional. Bueno, sabemos de antemano que poner límites es sumamente importante con todas las personas, con todos los individuos a los que nosotros seamos allegados. No quiere decir que porque sea tu mamá, sea tu papá, sea tu amiguito, sea tu hermano, va a ser siempre como que un vínculo de unidad, de formación, que todo va a estar perfectamente bien. No. De hecho, sabemos que muchas veces en la misma familia hay como que problemas de conexión, de comunicación que causan conflictos y derivan en problemas mentales que pues nosotros vamos a tratar al final de cuentas. Entonces, poner límites es primordial, enseñarlo desde casa, pero como las personas, repito, no tienen como que esta idea primordial de lo que viene siendo la psicología, pues está en nuestras manos enseñarles a las personas a poner límites, a decir hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo que a mí me parece correcto, qué es lo que a mí no me parece correcto, y defender los puntos, no dejarnos sobrepasar por las demás personas. Obviamente, como bien lo mencioné, es muy delicado porque no quiere decir que vas a estar a la defensiva todo el tiempo y que vas a brincar instancias en otros tiempos. No quiere decir eso. Es como que hay que marcar muy detalladamente las cosas correctas, las cosas buenas, las cosas malas, lo que debemos, lo que no debemos hacer, siempre y cuando le demos a la persona como que esa decisión de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, y viceversa. Ya dependerá de cada concepción moral que tenga la persona y pues sus límites propios. Obviamente, si llegamos con una persona conflictiva, hay que enseñarle que pues no todo siempre va a ser a la defensiva, y si nos llega una persona que es muy sumisa, pues hay que enseñarle que no siempre va a ser como que subordinado de los demás. Y pues en eso hay que trabajar. Dentro de otros límites pues está esta transferencia y contratransferencia, ¿no? De que no debemos de como que engancharnos a las cosas que nos afectan, tanto pacientes como profesionistas, ¿no? El paciente no se puede enganchar a la historia de el profesional, perdón, no se puede enganchar a la historia de un paciente, pues porque al final de cuentas recibimos muchos a lo largo de las semanas, de los días, dado sea el trabajo, y pues no por ello siempre vamos a estar como que 100% rondando en la cabeza esas cosas, ¿no? Siempre tenemos que dejar claro que nuestro lugar de trabajo es solo para el trabajo y nuestra vida personal, nuestro hogar es punto y aparte. Como bien lo mencioné, la profesión es todavía un tabú y desgraciadamente todavía se nos sigue estigmatizando por decir, no, es que el psicólogo tiene problemas maritales, no, es que el psicólogo anda tatuado, no, es que el psicólogo es esto, o es que yo lo vi allá. O sea, su vida privada, esa parte, obviamente también dentro de los límites, dentro de las cosas que debe y no debe hacer, igual en el trabajo. Pero no significa que siempre vayan de la mano, que siempre tenga que ser todo cuadrado y estructurado y que todo tenga que ser perfecto. Al final de cuentas, nosotros también somos seres humanos y cometemos errores. Y eso también es algo que tenemos que fundamentar y enseñar a las personas que van a terapia con nosotros. Y pues es parte del proceso. Entonces también las personas deben de aprender, nuestros pacientes, que no debemos de engancharnos a las cosas que no tienen solución, o que sí tienen solución. Preocuparnos por las cosas no nos va a solucionar nada. Simplemente tenemos que tomar como que iniciativa para solucionarlo y para salir adelante, como bien lo mencioné. Al final de cuentas, pues dentro de esos límites está todo lo que ya vimos. Igual el hecho de salir con pacientes o que un paciente le guste, muchas veces lo vemos en clases, ¿no? Con los maestros, ¿no? De que el típico muchachito en edad de la punzada que le gusta a la maestra, o las muchachitas enamoradas del maestro guapo. O sea, hay que marcar ese límite de que siempre vamos a ser profesionales y que merecemos respeto, y viceversa, los pacientes, los alumnos también merecen respeto, y hay que marcar esa delicada línea de sí y no. Porque luego se prestan malentendidos, pasan muchas cosas que no deberían ser correctas, no deberían de pasar o ocurrir. Sin embargo, en algún momento, pues a todos creo que yo que nos toca. Y pues por eso hay que como que mantener las cosas con pincita dentro de nuestra profesión. Al final no es como que una regla que todos debamos ser iguales, que todos manejemos la misma postura. Y pues siempre va a haber una persona más apta que otra, se sabe, pero siempre va a haber este cambio, este proceso, este progreso que cada quien va a tomar la iniciativa de abordar.
Y pues es por eso que es muy importante cumplir todos esos parámetros en la profesión para ser pues mejores profesionistas y pues aprender de nuestros errores, que si no lo manejamos, si no lo comprendemos, debemos de tomar instancias, debemos de tomar énfasis en aprenderlo, en comprenderlo y manejarlo al 100%, porque al final de cuentas somos nosotros quienes vamos a dar la cara por nuestros pacientes, por la sociedad, por las personas. Al final de cuentas, creo yo que podemos manejar la psicología como algo creciente, algo evolutivo, algo que mejora la salud, la calidad de vida. Entonces, pues, todo esto es como que parte fundamental de... Y todos tenemos nuestro código de ética, desde las mamás, las amas de casa, los papás, los trabajadores, maestros. Cualquier persona va a tener su parámetro de lo éticamente correcto y su moral. Entonces de ahí parte que cada persona va a tener como que esa singularidad que nosotros debemos de saber abordar, debemos saber cómo trabajar con ellos. Y para eso pues tenemos que seguir con nuestras propias reglas, que pues son las que están implementadas en este video. Espero y les haya gustado, le hayan comprendido, le hayan entendido. Y pues como siempre, sin nada más que decirles, muchas gracias. Espero de corazón que esa información les llegue, la logren comprender y la logren compartir con sus seres queridos, con las personas más allegadas que tengan, y que nos ayuden a, pues a eso, a que la psicología deje de ser un tabú y pues se convierta en algo más productivo para nosotros y para ustedes. Bye. No es tu culpa lo que te pasa, pero sí tu responsabilidad sanar. Porque tienes dos opciones: o nos quedamos en la esquina a llorar, o nos levantamos y decidimos qué queremos hacer con eso, con nuestro propósito.